Continuamos aquí en el Mirador en Mix FM. Lo hablábamos en el informativo y es día de EPA, así que nuestra mesa de análisis político tenemos que empezar hablando por encima del Parlamento, del Pleno del Parlamento de ayer, que fue importante porque se aprobaron los presupuestos. No ha sido una sesión baladí, pero claro, tendremos que empezar hablando de la situación laboral en Cantabria. Portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Mario Iglesias, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y falta Kerim Martínez, que está de camino y que ahora se nos sumará. Bueno, hemos conocido hoy los datos de la EPA con respecto al anterior trimestre. Sube en 1.200 las personas en paro en nuestra comunidad. Es verdad que son unos datos que están mejor que la media nacional, pero bueno, están peor que el anterior trimestre. Bueno, y no solo eso, el Gobierno de Cantabria nos tiene acostumbrados, yo ayer, aprovechando el trámite de presupuestos, lo expliqué, nos tiene acostumbrados a presumir pues de que los datos de paro en Cantabria en relación con otras comunidades son más bajos. Pero claro, uno tiene que mirar no solamente el dato frío, tiene que mirar cuántos demandantes de empleo hay en Cantabria, claro. Porque si resulta que son menos los que buscan empleo, pues claro, es lógico que esos datos se vean alterados. También hay que buscar qué calidad del empleo tenemos en Cantabria, porque la realidad es que la mayoría de los contratos no son precisamente indefinidos, todos los nuevos que se crean, porque la estacionalidad en nuestra comunidad pues es la tónica. Así que todas estas características hacen que en lugar de sentirse tan orgullosos del dato de paro en frío, pues debieran analizar las verdaderas necesidades de la gente, que por desgracia cada vez son más. Los datos nos lo decía antes, no recuerdo si era Mariano Carmona o Laura Lombilla de UGT y Comisiones Obreras, no recuerdo quién de los dos, hablaba de la importante destrucción industrial, del empleo industrial que ha habido, que va un poco, Mario, también en ese reflejo, ¿no?, del que hablaba Leticia, de la calidad del empleo. Al final es el industrial. Tú que vienes de una zona en la que, con una fábrica importante, es el que genera estabilidad laboral. Yo vengo de una zona que tenía fábricas importantes. Sí. Tenía. Fábricas. Ahora quedan menos fábricas. Pero, bueno, en el contexto general es importante decir que en función de dónde caiga Semana Santa, también los datos, porque hay muchos trabajadores que son eventuales en el turismo, etcétera, en el sector servicios en esos momentos. Entonces, que son contratados en este primer trimestre por hostelería, por hoteles, etcétera. Claro, a lo mejor este año que caen en el primer trimestre los datos son buenos del primer trimestre y peores los del segundo trimestre, o al revés, en función de cuándo caiga la Semana Santa. Con lo cual hay que ver todo con esa perspectiva y en el general, no en el particular. Luego me decías de las fábricas. Bueno, vamos a ver. La última gran fábrica que ha perdido, no los ha perdido todavía, los va a perder. Que es Solvay. Solvay todavía no se han ido a la calle los trabajadores, que ya hay un acuerdo entre el comité de empresa y la factoría, ¿no? Entonces todavía esos no están en el paro, todavía están trabajando dentro de la fábrica, con lo cual no están dentro de estos paros. Estos yo creo que depende más de cuándo ha caído la Semana Santa, diría yo, ¿vale? Luego... no te olvides de Nestlé, que viene... Ahora os quería poner encima de la mesa. Eso es otra, porque viene a la zaga, parece que al final hay un efecto contagio, ¿no?, entre las grandes empresas. Empezó Bridgestone, continuó Solvay, ahora Nestlé. Además, perdón, Mario, ahora te dejo, estamos hablando de Solvay y de la Nestlé, que son, por lo menos para mí y en nuestra zona, las dos empresas que garantizaban un trabajo estable, de calidad. Sí. Las dos factorías que más tranquilidad podían aportar a un trabajador. Más número de trabajadores. Claro, porque han sido de calidad siempre. A ver, Solvay, por ejemplo, que yo conozco bien Solvay por trayectoria familiar, quien entraba a Solvay era como sacar plaza de funcionario, ¿no? Como voy a trabajar ahí para toda la vida. Bueno, pues parece ser que eso ya no es... y la Nestlé últimamente también lo era. Y lo que es peor es que Solvay parece que es crónica de muerte anunciada. Sí. Es decir, no pinta bien tampoco el futuro. Nos lo decía el presidente del comité de empresa,
que en una de las entrevistas que hemos tenido, que el problema es que no hay un plan de futuro ni un plan de inversión para garantizar lo que tiene que garantizarse en Solvay. Mario, que te cortaba, perdón. Bueno, a mí me gustaría que estuviera en esta mesa el señor Arasti, para ver si saca pecho de los resultados o no saca pecho, porque hay veces que es un poco contradictorio, porque cuando las cosas van bien, él lo atribuye a su trabajo o el de su consejería, al del gobierno de Cantabria, en definitiva, y cuando la cosa no va tan bien, pues él dice que es culpa de Europa, de Pedro Sánchez o de cualquiera, del que pase por allí, pero de él no. Entonces, todo a la vez no puede ser, y los resultados salen una vez al mes, los resultados de la EPA. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión del señor Arasti, quién tiene la culpa esta vez. Pero bueno, en términos generales, yo creo que los datos del paro en Cantabria, más o menos, con esos problemas que tenemos y que vamos a tener en la industria en el medio, corto y largo plazo, van más o menos bien. Ahora bien, igual que decía Leticia, es importante ver, y que analizan los sindicatos cada vez que analizan los resultados de la EPA, es la calidad del empleo, porque estamos por debajo del 10% por primera vez en décadas, ¿no? Sí. Por debajo en datos del paro. O sea, bien, estamos bastante bien en ese sentido en relación con históricamente cómo hemos estado. Desde antes de la crisis desde antes de la crisis de 2008. Estamos hablando ya de 15 años. Por tanto, más o menos en ese sentido, bien. ¿Dónde encallamos? En muchos de la calidad del nuevo empleo. ¿Por qué? Porque la gente joven que empieza a trabajar, el nivel salarial que tiene no tiene nada que ver con el que tiene la gente que ya lleva muchos años, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que poner Escuchaba esta mañana, si no diría el nombre de la emisora, pero como hago zapping, no puedo decir el nombre de la emisora porque no lo recuerdo. No puedes hacer propaganda de la competencia. No tendría problema, que lo hago sin problema, pero que no recuerdo porque al final escucho SER, COPE, Radio Nacional, Onda Cero, Radio Todas, voy pasando por la mañana, y un comentarista político decía, el problema es que antes eras clase media en cuanto tenías el trabajo, porque era un trabajo más o menos. Yo recuerdo los miluristas cuando yo era adolescente, eran los más vistos, los que peor cobraban. Se reduce antes con tu salario trabajo, el acceso a la vivienda. Claro, el problema hoy en día tener trabajo no significa estar. El problema nuclear es el acceso a la vivienda hoy en día. Lo peor no es eso, ¿eh? Lo peor es que no te compense tener trabajo. Eso es lo peor. Porque digas, sumado lo que recibo, quitada la parte de transporte, logística y lo que me gasto en gasolina, no sé qué, quitado más que te es horario partido y tengo que comer fuera, más, ¿no? Y que hagas la cuenta y digas, soy un trabajador pobre. Y encima con un esfuerzo importante para llevar a cabo. Bueno, que no te salga rentable trabajar, yo creo que eso yo no lo veo así. Bueno, pues hay casos. Yo no lo veo así. Lo que sí veo es que los salarios son pequeños con el nivel de vida, sobre todo en el acceso a la vivienda. Eso sí. El porcentaje que se lleva una hipoteca. Si a ti te lleva más del 40% de tu salario en la hipoteca o en el alquiler, mal asunto. Mal asunto, porque el resto de tu vida, ¿cómo lo sufragas? Pero que no te compense trabajar, yo creo que eso no. Ese es el pan eso es exagerar de un poco. No es exagerar, depende en qué situación haya desde el punto de vista familiar y qué otras alternativas tengas de subsistir. No, es que es muy triste haber llegado a esta situación, pero es así, ¿eh? Es así. Y luego en el tema del empleo del que estamos hablando, insisto, si mañana todos aquí fuéramos jubilados y funcionarios, no tendríamos problema de empleo, pero eso no significaría que fuera bueno para la comunidad autónoma. En absoluto, en absoluto. Por eso digo que el deterioro y el declive del tejido industrial es un verdadero drama para Cantabria. Y es muy curioso, y ahí comparto con Mario, que el consejero, cuando es un proyecto ajeno, pero le parece que puede salir bien, rápidamente dice que gracias al apoyo del gobierno ese proyecto saldrá adelante, como por ejemplo en el caso del Altamira Data Center, ¿verdad? Pero si es un proyecto que no sale bien o que tiene visos de que puede fallar, pues es que es un problema que claro que depende de otros, ¿no? Entonces siempre de alguna manera estamos en esa línea donde las respuestas del gobierno a mi juicio son absolutamente vergonzosas. Saludamos ya a Kerwin Martínez de Izquierda Unida Santander. ¿Qué tal, Kerwin? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, que tenemos el 1 de mayo a la vuelta de la esquina. Hemos conocido hoy los datos de la EPA. Lo hablábamos antes. Por desgracia, dos de las factorías que más tranquilidad siempre generaban, como es Solvay y Nestlé, conocemos lo que está ocurriendo, así que te voy a pedir, antes de pasar de tema, una valoración de cómo está el empleo en nuestra comunidad.
Bueno, yo hago una valoración positiva sobre los datos brutos. Otra cosa es cómo se traducen esos datos en la vida cotidiana del conjunto de los trabajadores. Cuando tienes trabajo y todos los indicadores en cuanto a empleo son positivos, en algunos casos incluso históricos, pero vemos como el conjunto de los trabajadores y trabajadoras siguen teniendo dificultades para cubrir lo básico, porque esta realidad está atravesada pues, por otros muchos problemas, especialmente lo que tiene que ver con la vivienda, tanto en propiedad como alquileres, la subida de la cesta de la compra, que eso lo vemos cualquiera que vaya al supermercado y demás, entre otras cuestiones, con lo cual una valoración en términos globales, como te digo, que pueda ser positiva, siempre tienen estas variaciones vinculadas a la temporalidad, pero si he de subrayar algo es la necesidad o la importancia de que el empleo no se dé en condiciones precarias, ¿no? Dejamos de hablar hace tiempo ya de proletariado y se empezó a hablar de precariado, es decir, como teniendo empleo, ingresando mensualmente en la cartera unos dineros, ni siquiera te daba para cubrir lo básico, y yo creo que sigue siendo el gran reto, ya no solamente de Cantabria, sino del conjunto del país. Bueno, nos vamos con el pleno de ayer porque luego quiero terminar con un problema que aquí ya veníamos hablando hace meses, de la FP, de los inmigrantes que pueden cursar la FP pero no hacer las prácticas, pero ayer era un día importante en el Parlamento de Cantabria porque se aprobaba lo más importante que se puede aprobar durante todo el año, porque se aprobará, mira, hablábamos fuera de micro de la ley de simplificación administrativa, leyes que al ciudadano le suenan bien y que pueden ser importantes, aunque luego no lo sean, pero vamos a suponer que lo sean. Pero lo más importante de todo es el dinero, porque esa ley puede ser muy interesante, Mario, pero si detrás no hay una partida presupuestaria que la apoya, no sirve de nada. Lo más importante es lo de ayer. Sí, aunque estemos de acuerdo o no con el presupuesto. No, estamos totalmente de acuerdo. El presupuesto es lo más importante, es la ley más importante que se aprueba en el año. Y la ley de acompañamiento. La ley de medidas fiscales y administrativas, que debería ser mínima, porque realmente lo que estás es modificando otras leyes que para no modificarlas por la vía ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, este año es más delgada, eso sí que lo tenemos que decir. No todo es negativo. Entonces, nosotros hemos presentado, como sabéis, presentamos en su momento, en noviembre, una enmienda a la totalidad que prosperó y se devolvieron los presupuestos al gobierno porque toda la oposición en bloque votó a favor de la enmienda a la totalidad, ¿no? De devolverlos. 4 meses después, vuelven a tener un pacto con el Partido Regionalista, que es quien los 2 primeros años le había aprobado el presupuesto y también la investidura a la señora Buruaga y al Partido Popular. Y volvemos a presentar, en este caso ya Vox y el Partido Socialista, una enmienda a la totalidad que se debatió hace 2 semanas, creo, 2 semanas, y decayó por ese pacto del PRC y del Partido Popular. Entonces ayer hemos tenido ya el último debate de las enmiendas parciales. Nosotros presentamos 226 enmiendas parciales. ¿Sabes cuántas nos han aprobado? 0. En comisión 0, en pleno 1, récord. ¿Qué te parece? Una. Por curiosidad, ¿cuál? Una que habíamos presentado por tercer año consecutivo, la misma. Y ayer por fin alguien se le ha encendido la bombilla y ha dicho, oye, pues esto es bueno para los cántabros y las cántabras. Bueno, de hecho, lo que han hecho ha sido decir que era un lapsus, que no se había dado cuenta el gobierno. No se había dado cuenta durante 3 años seguidos. Es la deducción de la tasa de residuos, la tasa de gestión final de residuos urbanos, que lo que hacemos pues para la gente que cubre el ingreso mínimo vital, pues que también le afecte. El único cambio es añadir eso, sí, añadir lo de la bonificación a quien cobra el ingreso mínimo vital, porque anteriormente ya estaba bonificada, pero no se había incluido el ingreso mínimo vital. Estaba la renta social básica, supongo. Sí, las pensiones no contributivas de jubilados y de pensionistas, el subsidio por desempleo y luego los que tienen ayuda a la dependencia inferior al 1,5 del INPREM. Que era actualizarlo y que te lo han echado para atrás 2 años seguidos, esa actualización. Sí, y en comisión la semana pasada también votaron en contra y en el pleno a alguien, no sé a quién. Al consejero. Le tengo que dar las gracias porque se le ha encendido la bombilla y ha dicho, oye, pues esto no está tan mal. Y nos han aprobado una enmienda. ¿Qué te parece? Por lo demás, pues de las 225 restantes parece que ninguna tenía nada bueno. Nosotros, como siempre digo, no nos metemos con el presupuesto a nivel de cuantía, porque el presupuesto crece todos los años desde hace muchos años.
lo que nos metemos es cómo es el modelo de gestión posterior. Es decir, nosotros, claro que estamos de acuerdo en que la sanidad crezca, la partida de sanidad crezca, del Servicio Cántabro de Salud crezca. Lo que no podemos estar es en ese política de gestión que es externalización, privatización, llámala como quieras, de todo aquello que pueden. Porque si dicen una cosa de que bajamos todos los impuestos, todo lo que podemos en todos los que hay. No, ustedes lo que hacen es externalizar todo lo que pueden allá donde pueden. Y si no hacen más es porque no pueden o porque no les dejan. Si no, también. Entonces, al final, ¿ustedes qué gestionan si lo van a externalizar todo? Claro, vacías de contenido tu consejería y ya está, entregue las llaves. Eso estoy exagerando un poco, ¿no? Claro. Pero para que los oyentes me entiendan. Entonces, en el modelo de gestión es ese. Y luego otra pega que nosotros le poníamos es la falta de ejecución presupuestaria del presupuesto anterior. Es que han dejado de gastar 150 y tantos millones y 200 y pico sin pagar a 31 de diciembre. Entonces, oiga, si usted dibuja un presupuesto que no es real porque cuando acaba el año no le ha ejecutado completamente ni con mucho, y eso que ha hecho transferencias de unas partidas a otras por las insuficiencias en el capítulo 1, que es personal de médicos, enfermeros, docentes, etcétera. Y luego hay otra cosa muy importante, que es que no habían tomado ninguna medida y que entiendo que se han reído de los cántabros y de las cántabras, pero vamos, tal cual, no había ninguna medida en el presupuesto para mitigar los efectos de la guerra de Oriente Medio. Entonces, la semana pasada viene Arasti y Agüeros, consejero de Economía y consejero de Industria, hace una rueda de prensa presentando como 40 medidas que estaban todas previstas con anterioridad, incluso en el presupuesto de noviembre. Y luego le pregunto, ¿pero ustedes qué son, consejeros o son un oráculo? O Donald Trump les llamó por teléfono y les dijo en noviembre, el 31 de octubre, que iba a atacar Teherán el 28 de febrero. Entonces, que alguien me lo explique, porque lo que eran esas medidas que la semana pasada en rueda de prensa... Sí. Un poco como el plan de autónomos, que no nos engañen, que es un refrito de medidas que ya existían con alguna que otra más, pero poquito a poquito. En este caso, yo creo que no había ninguna. Si acaso subir una pequeña partida, por ejemplo, el transporte hasta los 30 años en vez de hasta los 25, como ya estaba previsto, pero nada más. El bono social, el bono térmico, lo mismo, ya estaba previsto. Es que hemos estado mirando una por una y era un refrito de cosas que ya estaban, con lo cual... Oiga, pero que ustedes que presentan, ustedes están dando barniz a una cosa que ya existía. Leticia. Bueno, las cuentas son un fraude. Las cuentas son un fraude, pero además cada vez más escandaloso, porque claro, en marzo firman con el Partido Regionalista un acuerdo para poder llegar a esta aprobación. Lo que era un chantaje inasumible, inadmisible, terrible en noviembre, pues de pronto han pasado 5 meses y parece que en 5 meses pues ha cambiado el mundo y entonces ya no pasa nada, no era ni inasumible, ni chantaje, ni nada semejante. Pero es que parece que hay tal desconfianza entre los socios que el Partido Regionalista llega a poner: no aprobaré en sesión plenaria los presupuestos si no se me acredita que se ha pagado al sector primario todas las ayudas que se le deben de los 2 años anteriores. Y yo digo, ¡uy, qué alegría, qué alboroto!, ¿no? Vamos a ver si por fin se paga. Me pongo en contacto el día anterior, domingo, con varios ganaderos y les digo, oye, mañana dice aquí un acuerdo que no se firman los presupuestos si vosotros no habéis cobrado. Y me dicen, pues no se firmarán, porque no hemos cobrado. Y entonces yo digo, oye, darme el dato concreto, porque yo lo que hice ayer en el Pleno fue sacar exactamente lo que está pendiente de recibir. Mire usted, de corregímenes el 40%, de esto no sé qué, de los otros, o sea, le fui dando ayuda por ayuda lo que mayoritariamente los ganaderos me decían que no habían percibido. Bueno, pues lo que han hecho para poder firmar ayer y votar a favor es que les han mandado un certificado de que ya han pagado todo. Entonces, claro, es que los presupuestos al final son un brindis al sol, porque si yo digo, la condición es esta, yo te hago un certificado y luego el certificado no se corresponde con la realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos tomando el pelo a la gente, lo digo con mucho pesar. Y luego, las bonificaciones. Claro, resulta que te quitan 150 euros al año si vas al gimnasio y a quien se lo quitan tiene que percibir menos de, vamos a traducirlo para que la gente nos entienda, menos de, en neto sería más o menos, ¿no? Cada uno tendrá sus distintos descuentos, pero más o menos en torno a los 1.600, 1.800 euros al mes. Entonces yo digo, claro, es que le quieren favorecer a aquel que no va a tener posibilidades de gastarse 500 euros en el gimnasio al año.
¿Me explico? Porque bonificamos la vivienda, pero claro, la vivienda tiene que costar menos de esto y dices, pues ya el parque de vivienda se me ha reducido a la mínima expresión. Y además tienes que poder acceder a una hipoteca. Oiga, pero si es que hoy en día con 1.800 euros al mes no te van a dar una hipoteca para comprar una casa de 300.000. ¿Me explico? Entonces, es una trampa porque son cosas que aparentemente en rueda de prensa venden muy bien. Yo he visto un vídeo que ha hecho hace unos días la presidenta del gobierno diciendo: cántabros, llega el momento de hacer la declaración de la renta y tienen ustedes un montón de bonificaciones. Y yo ayer le dije en el pleno: presidenta, eso es engañar a los cántabros. Usted no puede decir tienen bonificaciones sin decir, bueno, siempre y cuando cobren menos de esto. Claro, si no dices eso, si no cuentas los límites, la gente se cree que está bonificado algo que no es universal y, por lo tanto, que no afecta a 200.000 cántabros. Y lo peor, que ya lo he dicho aquí muchas veces y sé que me vas a llamar un poco, ¿no?, reiterativa, como cuanto menos, es que no cumplen su programa electoral, es que prometieron deflactar los impuestos, deflactar el IRPF, que supone quitar el peso de la inflación, y desde que no se tocan esas tablas, la vida ha subido un 27,9%. Señores, ¿de qué estamos hablando? Es lo que dice Kelvin hace un momento de la cesta de la compra. Pero vamos a ver, es que es todo... si tú a mí me subes el salario para poder llegar a comprar lo básico, me subes el salario 200, cambio y ya paso a ser considerado que estoy en las tablas de los ricos, pues resulta que no puedo acceder a ninguna ayuda. Y entonces hay veces que te ponen ejemplos y dices, bueno, a ver... si vives en una zona despoblada, tienes un hijo con discapacidad, tienes menos de 35 años y tal, y digo, es que claro, es que son unos requisitos de tal magnitud que bueno, en algunos casos hay que decir, afortunadamente, que no lo cumple nadie. De verdad, es muy descorazonador bueno, pues el ver cómo se hace ingeniería financiera para tratar de vender unas cuentas que luego pues la calle es la que te dice si valen para algo o no valen, y lamentablemente pues vamos mal. Kelvin. Bueno, pues qué decir. Me encantaría estar tan bregado en el debate de las cuentas autonómicas, como en mi caso estoy en el de Santander y Claro, como están mis contertulios, pero bueno, yo creo que un par de cosas sí podemos comentar. Lo primero, que vamos 4 o 5 meses tarde, con lo cual son unos presupuestos que... Eso es algo que os quería poner luego encima de la mesa. Si me permite decirlo, ya nacen relativamente recortados, es decir, hay muchas iniciativas o partidas que dependían de cumplir con una serie de plazos, que yo no sé cómo se acomodará esa cuestión en el ejercicio en curso. El consenso es relativo, se ha llegado a ese acuerdo con el PRC, pero bien lo apuntaba Mario, prácticamente, bueno, iba a decir prácticamente, no se ha aceptado nada, y esta, si me permites, la de inclusión de los perceptores del ingreso mínimo vital para la bonificación en la tasa de residuos, es casi una cuestión formal. Es decir, es una cuestión de forma, es decir, oye, pues añade también esto en ese epígrafe, aunque tenga una trascendencia mayor, ojo. Pero yo tengo anotada 400 enmiendas que habéis presentado los grupos de la oposición y solamente se han aceptado 55. Esto me recuerda mucho a nuestro propio debate a nivel municipal, que hemos insistido en presentar medidas alternativas, razonadas. Aclara que solo se han admitido las del PRC y las del PP. Eso es. Las del PRC y el PP, en pleno, no en comisión. Y la del PSOE, sí. Y 0 de Vox, de las 112. Sí, lo cual, hombre, yo qué sé, podemos tener diferencias ideológicas y de percepción, pero lo mismo que cuando las presentamos en el Ayuntamiento de Santander, joder, si alguien presenta 40 enmiendas, no, se me hace difícil que 40 sean inasumibles o estén mal planteadas. Y que no todas las enmiendas son políticas 100%. Claro. No, o sea, que yo entiendo que el Partido Popular le diga a Mario Iglesias, de las 200 no sé cuántas que has presentado, pues es que mira, la mitad estamos en contra. Porque políticamente estamos en las antípodas. Tenéis que saber una cosa, y es que en comisión varias de nuestras enmiendas, por ejemplo, el Partido Regionalista dijo, qué buena enmienda, estoy muy de acuerdo con ella, la comparto íntegramente, pero tenemos un acuerdo con el Partido Popular por el que no podemos Eso es ridículo. votar a favor de ninguna enmienda, porque en el acuerdo
Está blanco sobre negro, ¿eh? O sea, en el acuerdo pone que ninguno de los dos partidos puede aprobar la enmienda de otro partido si no es con el permiso de... Con lo cual... Nah, eso es absolutamente ridículo, contraproducente y en mi opinión es antipolítico. Entiendo que haya una lógica de bloques también y demás, pero cuando una medida es buena es mejor sentarse en la medida que ver quién la propone. Y cuando hay un caudal o un repertorio de propuestas en términos de enmiendas que pueden enriquecer o contribuir a mejorar un documento presupuestario, yo creo que merecen la pena que se consideren con el rigor que merecen, nunca mejor dicho. En este caso, tengo que decir que es una pena que no haya un poquito más de consenso, más cómo ha sido el debate presupuestario, ¿no? Porque ahora tenemos pero hubo el anterior, donde incluso se llegó a amenazar de un adelanto electoral, sí. En fin, que tenemos la memoria corta, pero hay que ver cómo se cargaron las tintas, no hace tanto. Las barbaridades que se dijeron, ¿eh? Claro, no, y las acusaciones cruzadas, los señalamientos y mil cosas más. Y en términos ya puramente políticos o de visión política, pues entendemos que son unas cuentas eminentemente continuistas, muy propias de un partido como el PP, con carencias importantes en materias que afectan a todos y a todas, como es la vivienda, cuestiones de las que hablábamos antes, políticas de empleo orientadas a esa desestacionalización o a no quedar a merced de la estacionalidad en cuanto al empleo, y eso tiene que ver con industria, con apostar por el sector secundario y reforzar en la medida de lo posible el primario, que está también muy necesitados de esa política. ¿Y qué decir de servicios públicos? Se subraya la mejora o el alto porcentaje que va destinado a servicios públicos, especialmente a sanidad, pero nosotros ahí tenemos que poner unos grandes interrogantes, porque eso está mediado cuando uno aterriza de todo el proceso de privatización de buena parte de la sanidad pública. Ya se inició en aquellos servicios auxiliares, no directamente sanitarios, que se podían privatizar, se privatizaron, luego servicios directamente y luego todo lo que tiene que ver con el caso de Santa Clotilde, del que ya se ha hablado en esta tertulia y que ya hemos hablado en otros foros, y que por parte de Izquierda Unida lo hemos recurrido porque es un acuerdo, un convenio que presenta muchas sombras y muy poquitas luces, y que pone en tela de juicio un sistema de salud autonómico que ya en muchos espacios, en muchos puntos, presenta carencias importantes y que venimos reivindicando, y la comunidad sanitaria también viene reivindicando desde hace mucho tiempo. Mario, déjame también poner, ahora nos lo cuentas, porque me hayas pedido la vez, pero claro, se han aprobado ahora las cuentas, decía ayer el consejero que no va a haber problema, que da tiempo para cumplirlas hasta el 31 de diciembre, pero claro, decía antes Mario, es que de las del año pasado todavía no se han cumplido no sé cuantísimas, y tuvieron el año entero. A ver, para que la gente que nos está escuchando entienda cómo funciona, no es que no hubiera presupuestos ahora, lo que se hace será prorrogar los del año anterior. Sí. ¿Qué pasa? Que se prorrogan determinadas partidas, pero no otras. ¿Cuáles no se prorrogan? Subvenciones nominativas directas a ayuntamientos, para hacer obras, etcétera, o para lo que sea, y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo creo que es más difícil que dé tiempo? Pues determinadas obras que tú tienes que sacar a licitación, y si tú no las has sacado ya y tenías previsto terminarlas antes de finalizar el ejercicio presupuestario el 31 de diciembre, pues difícilmente se va a producir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ir con partida presupuestaria de este año y parte del año que viene, con lo cual no se va a ejecutar. Eso es imposible. Ahora bien, otras cosas, pues las partidas presupuestarias más grandes, que son las de personal, eso no hay ningún problema, porque eso se ha prorrogado, ¿no? Y luego, el gasto corriente. El enfermero de turno ha seguido cobrando. Que por cierto, crece, eso es lo que crece. Baja la inversión, pero crece el gasto corriente. Y luego, Kerwin ha sacado un tema, que es el convenio de Santa Clotilde. Ayer había una enmienda del Partido Regionalista, que hubo bastante debate en ese sentido, en la ley de medidas de acompañamiento del presupuesto. Porque si ese convenio de Santa Clotilde se pudo realizar, es porque la ley de ordenación sanitaria se modificó en la ley de medidas de hace un año o dos, de hace un año, o sea, en el 24 para el 25, ¿no? Entonces, el Partido Regionalista votó a favor de esa enmienda que presentó el propio Partido Popular, con lo cual hizo posible que se pudiera hacer este convenio que antes no cabía. Se podían hacer contratos, como marca la ley de contratos del sector público, pero no se podían hacer convenios singulares, como ahora sí se puede, y de hecho se ha hecho con Santa Clotilde. Entonces, en la enmienda que proponía el Partido Regionalista,
pues hacer un poco un blanqueamiento de lo que ellos votaron, de lo que ellos facilitaron, que es poder hacer el convenio. Entonces, blanquearse a sí mismos y decir, no, vamos a venir al Parlamento y vamos a decir que se haga, que a priori parece que está bien. Pero claro, el fin, que se haga un seguimiento parlamentario de ese convenio. Ya, oiga, pero es que para nosotros lo que no se debería hacer es el convenio. Entonces no habría necesidad de venir al Parlamento a hacer un seguimiento. Entonces ustedes están blanqueando porque se están echando a la gente encima por haber permitido esto. Y ahora dicen que encima se arrogan la facultad de decir, no, es que nosotros vamos a ser los que proponemos controlarlo. No, hombre, no. Es que el fin último no es ese. Entonces nosotros votamos en contra por eso y no vamos a pasar por un blanqueamiento de ese tipo, porque por lo menos otros grupos parlamentarios están de acuerdo con este tipo de gestión. Pues oye, estoy de acuerdo con ese tipo de gestión, nosotros no, pero cada uno tiene sus ideas, ¿no? No todos tienen que compartir, pero no puedes, las dos cosas a la vez no es posible. Es engañar a la gente, eso. Entonces votamos en contra de esa enmienda. Nos quedamos solos en este caso. Sí, la verdad es que el papelón del PRC ayer fue digno de mención, porque claro, cuando tienes que justificar que te han puesto a caldo, que tú has puesto a caldo, y además no estuvieron cariñosos. Por cierto, Mario, no sé si te diste cuenta, pero a nosotros no nos agradecieron en ningún momento que hemos hecho el extraordinario esfuerzo de concentrar todos los plazos en un mes para que cuanto antes pudiera estar operativo el presupuesto, porque para el PSOE o para Vox hubiera sido muy fácil decir ampliación plazo de enmiendas, ampliación, o sea, quiero decir, facilísimo. No parecía haber cariño entre ningún grupo, porque el propio PRC, a pesar de haber aprobado el presupuesto, daba cera al PP y yo decía, y el PP al PRC, y yo, pero si, oigan, que ese presupuesto le aprueban ustedes. Y entonces hay una cosa muy curiosa que ya la decía Napoleón, ¿no? Cuando quieras que algo se resuelva, nombra un responsable, y cuando quieras dilatarlo y que se duerma, pues nombra una comisión. Y entonces el PRC, en este acuerdo de marzo, ha dicho que va a haber una comisión, ojo, de seguimiento independiente, ajeno al gobierno y al propio PRC, va a haber una comisión de seguimiento, que es casi la cuadratura del círculo, sí, pero ¿no? ¿quién los nombra? Claro, por eso digo que es todo una trampa, porque ni era verdad lo de los ganaderos, ni era verdad otra cosa que se me ha olvidado, con respecto a las propuestas que otros años nos dicen que no, a las enmiendas, resulta que este año hay al menos 2, 3 o 4, creo que 4, que nosotros propusimos el año pasado, que nos dijeron que no valían, y resulta que las incorporan al presupuesto este año con esa cuantía. Oye, esto es una tomadura de pelo. Es típico, eso no lo hace el PP en Santander no también. estaría tan mal el año pasado si usted mismo la incorpora a su propio presupuesto este año. Es relativamente habitual, por lo menos mi experiencia con el PP de Santander, que te dice que no y te llama irresponsable y te califica de todo menos guapo cuando llevas una determinada propuesta. Ya, al pleno ya no te hablo ni siquiera como enmienda parcial al presupuesto. Te la echan abajo, en este caso con su mayoría absoluta, y 3 o 4 meses después ven cómo lo están anunciando y demás. Bueno, en este presupuesto ha sido muy curioso que me insulten por pedir que cumpla el PP con su programa electoral, ¿no? Eso ya es para nota. Decirle, oiga, a punto 43, yo se lo he leído literalmente varias veces, ¿no? Y entonces dicen, no, usted lo que quiere es el enfrentamiento. No, oiga, si solo le pido que cumpla lo que usted ha prometido a sus votantes. No, es duro. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta quiero hablar de la FP, y ya que tenemos a Kerwin, aunque algún día le he hablado, no sé si estaba Mario, creo que Leticia sí, de cómo estamos vallando Santander masiva. Es que ayer he pasado por la zona, siempre confundo la primera y la segunda del Sardinero, creo que es la primera, la zona del Maremondo, no tengo problema en decir el restaurante es la primera. Está todo vallado en la primera, ya no los jardines de Piquío que sí, porque están en Gobran. Bueno, luego lo hablamos, hacemos un alto en el camino, pero quiero hablar también antes de FP. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios, humedades y condensaciones. También realizamos fachadas ventiladas y todo tipo de mecanizados. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. En Aisla Plus solucionamos los problemas de humedades y condensación, reduciendo así los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Estamos en San Salvador 1, en Medio Cudello.
Decohogar. Todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Además, ahora disponemos de un outlet de ropa a precios rebajadísimos. Ven y acércate a conocernos. Estamos en el polígono La Cerrada, nave 32 en Maliaño, antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decohogar. Cualquier producto que necesites está aquí. ¿Tienes problemas con la cal en tu hogar o negocio? ¿Cansado de cargar con botellas de agua del supermercado? En Agua Pura Cantabria Tratamientos de Agua te damos la solución. Llama al 611 78 67 93 o visita nuestra web aguapuracantabria.es. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Este 1 de mayo queremos derechos, no trincheras. Salgamos por salarios dignos, por la vivienda, por la democracia, por la reducción de la jornada, por el empleo de calidad, por la igualdad y la diversidad, por los servicios públicos, por la salud laboral. Es el momento de frenar el odio y defender la convivencia, la cohesión social y los derechos humanos. Porque sin vivienda no hay proyecto de vida. Porque sin derechos no hay democracia. Movilízate para ganar derechos, para ganar futuro. Este 1 de mayo, ven a la manifestación que saldrá de la calle Jesús de Monasterio de Santander a las 12. Seguimos en la lucha. Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras. A nuestra tierra, somos el pueblo unido en las calles. ¿Quieres que tu negocio suene en miles de hogares cántabros? Anúnciate en El Mirador. Llegamos a toda Cantabria con la mejor información local, deportes, opinión, cultura y entretenimiento. Tu marca en el programa referente del mediodía. Llama ya al 654 21 33 99 y descubre nuestras tarifas especiales. El Mirador, donde Cantabria te escucha. Mix FM. Continuamos aquí en El Mirador. Hace varios meses hablábamos con Uatay, porque es verdad que el diario Montañés lo ha publicado hace unos días, la problemática que hay con alumnos migrantes de FP que se pueden matricular en el grado medio, en el grado superior, en el básico, sin ningún tipo de problema, pero no pueden obtener el título, no pueden obtener el diploma, no pueden ser graduados superiores en, pongo el ejemplo, electricidad, porque no pueden hacer las prácticas. Nosotros ya hace unos 2 o 3 meses, UATAE, que es una asociación de autónomos, lo denunciaba. Ahora se ha hecho eco el diario Montañés y ha vuelto a estar el asunto encima de la mesa. Os abro el micrófono a los 3. No tiene ningún tipo de sentido. Es ridículo. A mí me... Pues si te puedes matricular, podrás terminar... O no te dejan matricularte, en cuyo caso no te generan la expectativa, o si te generan la expectativa, te tendrán que dar una salida. Es que hasta ahora no se tenían que dar de alta en las prácticas. Claro, es ahí donde viene el problema. Hubo una reforma en el 2024. Sí. En la reforma se dijo que para hacer prácticas tenían que darte de alta. Eso es. No había este problema, no lo había hasta ahora. Realmente, claro, el problema se origina por lo que, en mi opinión, fue un logro, que era una reivindicación desde hacía tiempo de que las prácticas se pudieran cotizar, se pudieran tener en cuenta, y de ahí viene esa cuestión. Pero, por ejemplo, en Cantabria, el volumen, si no recuerdo mal el dato, estábamos hablando de 111 personas. 111 personas. Digo, que no se pueda arbitrar una fórmula para facilitar esto, me parece ridículo y una falta de voluntad política para tratar de sacarlo adelante. Yo no sé muy bien lo que cómo pasa está, es el impacto que genera... Dicen que, por lo que leí los artículos, que he leído en el mismo artículo que vosotros, lo que decían es que estaban trabajando para solucionararlo, pero que ya tendrían que hacer las prácticas después de las que les tocan ahora, digamos, que son de 3 meses después del verano. Si es que afectaba hasta jubilados.
Sí. O sea, gente que ha estado Está estudiando haciendo antes bien. de la jubilación y que luego ya no era posible que hicieran las prácticas porque no disponían del Código de Seguridad Social jubilados, como clase activa. Porque en la universidad van gente jubilada a estudiar. Sí. Yo tenía en mi promoción de historia. Pero es más en las FP que en las universidades no suele Sí, hacer no hay prácticas. ese, pero quiero decir que hay jubilados que en su tiempo libre dicen, pues me voy a hacer, en este caso, un grado superior de no sé qué, no porque vaya a trabajar de ello porque ya estoy jubilado, sino porque le gusta. Porque le gusta y no le van a dar el diploma. Que en ese caso lo que menos le importará seguro bueno, pero- es obtener el grado. Pero si lo has Seguro, estudiado, tienes pero derecho, bueno, tienes derecho a tu pero has título. estado si lo ahí has 2 estudiado, años claro. haciéndolo. Sí, No tiene pero- ningún tipo de sentido. No lo tiene. O sea, tiene sentido, se puede entender cuál es dónde se produce el problema, sí. la cuestión. Lo que no tiene sentido es que no se haya trabajado para una solución o que no haya habido en origen una previsión de que podrían darse estas circunstancias. O sea, se solapan estas dos cosas y ahí lo que cabe es reivindicar que quien tiene el mando político, en este caso, arbitre alguna fórmula para que esta gente pueda culminar su proceso y pueda incorporarse al mundo laboral ya con todas las de la ley o, bueno... O sea, aquí el problema es que estamos hablando de personas que no tienen, que no tienen tienen papeles, papeles, claro. Sí. Ese O sea, es que el, tienen un visado de problema de estudiante, origen, sí, es sí, ese, ¿no? sí. Pero bueno. Claro, entonces, pero que no les dejes matricularse. Claro, ¿no? es lo que Si yo no digo, pueden- es lo que yo digo, no les generes la expectativa, o sea, no les digas esto hay una posibilidad, no les generes la expectativa, Pero porque claro al que final, pueden venir, pero también hay que plantearse que gente que puede venir en fórmulas de intercambio o que viene específicamente con un visado de estudiante a realizar esa actividad, si tienen el derecho a matricularse y a culminar el proceso, cómo no se contempla una fórmula o un itinerario específico. Si estás en esta circunstancia, pues bueno, la parte de la práctica las haces de esta manera, cumpliendo con esto. Es uno de esos sinsentidos, ¿no? Que nos encontramos en el día a día. Situaciones kafkianas. Sí, estas, lo hablaba. Es que yo no recuerdo si estaba Mario, sé que Leticia sí que estaba, porque además recuerdo que me enseñó una foto. Voy a empezar por Kerwin, ya que es el concejal en el Ayuntamiento de Santander. Se está vallando, es verdad que en más municipios, pero Santander es como el top en cuanto a número de vallas que se están utilizando después de la tragedia del Bocal. Que bienvenido sea que no nos dejen acceder a las zonas que están en mal estado, pero que no solo vale con vallarlo, que me parece bien, habrá que resolver el problema. Sí, bienvenido sea que nos dejen acceder, más bienvenido aún que no se promocionen turísticamente, como pasaba con las pasarelas de la senda costera, incluida la de la tragedia. En Santander significativamente porque es más vistoso, tiene más visibilidad y se comenta más, y porque es la zona cero precisamente de la tragedia del Bocal. Yo creo que ya lo comentamos en alguna otra ocasión aquí. Y creo que, bueno, pues que es una Sí, pero el tema, Kerwin, es que siguen pasando los días 28 de abril y se sigue vallando, pero no reformando, no manteniendo lo que está mal. Claro, Quiero decir que la valla no soluciona el problema. Quizás como yo estoy más metido en el día a día de la política de Santander, no me sorprende este retraso, por decirlo de algún modo, esta falta de movimiento, ¿no? Que se haya recurrido al tema de la valla. Ya dije, yo creo que fue en esta tertulia, que esto respondía a una sobreactuación para transmitir la imagen de que se estaba actuando ante la tragedia, y luego la necesidad evidente de que hay muchos puntos negros que necesitan de esa señalización. Ahora, ponerse manos a la obra, no sé a qué esperan. En algunos casos son actuaciones que dependen de otras administraciones, también hay que decirlo. Tú creo que antes hablabas de la segunda playa del Sardinero, los Bajos del Rin, eso depende de costas, aunque siempre digo, el ayuntamiento tiene ocasión o tiene la posibilidad de actuar de manera subsidiaria, iniciando un expediente administrativo y luego exigir a costas lo que corresponda, que es una de las partes que nosotros defendemos, que no esperes, porque quien está accediendo o quien puede estar en riesgo son tus vecinos, y tú tienes la obligación de velar por la seguridad de los espacios públicos en tu término municipal, y eso es impepinable, eso es indiscutible. Y si hay otra administración que está haciendo una dejación de funciones, tienes incluso esa posibilidad de decírselo y si no, de actuar de manera subsidiaria. Que, por cierto, es lo que ocurrió con el Bocal, que nosotros tenemos una moción aprobada por unanimidad en el Pleno para actuar en la senda costera, incluida en las estructuras de madera. Ya lo visteis en las reuniones con las asociaciones de vecinos. Cuando que lo hay una planteaban. casa en mal estado que puede generar un peligro manifiesto para el ciudadano, y te lo requieren y no actúas, si no me equivoco, el ayuntamiento es el que actúa y te pasa la factura. Claro, sí. Lo que pasa en estos casos, además, cuando las administraciones están gobernadas por partidos distintos, existe esta tirantez. Yo creo que incluso en todo lo que tiene que ver con el proyecto inacabado de la senda costera, no de obras
inacabadas, porque las pasarelas estaban acabadas. El proyecto en conjunto no se remató, porque esa era otra de las confusiones con el que intentaron intoxicar la opinión pública. Acaba habiendo esa dejación de funciones o esa dejadez, o que se traduce en dejadez, por propias tiranteces y por ver, si me permiten la expresión, que me disculpen los oyentes, a ver quién la tiene más larga, no lo haces tú, no lo hago yo, unas cosas absolutamente ridículas, y vuelvo a decir que antipolíticas, porque van en detrimento de la calidad de vida y de la gestión pública que recibe la ciudadanía. Y es una pena. Yo del PP de Santander a estas alturas la verdad que no espero nada, porque ni siquiera de cara al verano y a lustrar un poquito la ciudad y que se vea bien, porque por declaraciones de la alcaldesa hemos llegado a ver que estas actuaciones de vallado, en caso de infraestructuras, dotaciones, instalaciones de otra administración, le ha servido incluso para sacar pecho a la alcaldesa, en el sentido de, ¿veis cómo lo tiene Costas? ¿Veis cómo lo tiene no sé quién? Si lo tiene así Costas, ¿por qué tú en tu página web promocionas la senda? ¿Por qué tienes un contrato con terceros para previo pago hacer visitas por esa zona? ¿Por qué si dices que no te han entregado la obra, tú sin embargo la usas como promoción turística dentro de tu propia web municipal? Es decir, no es así. Aquí todos miran para otro lado. Lo último que ha pasado, que a mí me lo han enviado varios vecinos, ha sido la respuesta que ha dado el Gobierno de Cantabria en relación con este tema, diciendo, cuando le han preguntado sobre este tema de las pasarelas, sobre todo informes ambientales y de degradación de la madera en la costa, que es específicamente lo que han preguntado, y la respuesta de Roberto Media ha sido: no es competencia de este departamento y por lo tanto nosotros no avisamos a nadie. Es decir, usamos... podemos saber que hay peligro, pero nosotros no avisamos porque eso es de otros. Es que eso es lo que indigna a los ciudadanos. Eso es lo que indigna. Me quema por dentro a mí. Eso es lo que indigna. Yo no puedo con ello, ¿verdad? El balón fuera. Siempre el balón fuera. Sí. Mario, hablábamos fuera de micro del mantenimiento, ¿no? La importancia del mantenimiento. Sí, a ver, yo que he estado también de concejal en un ayuntamiento y sé un poco más o menos lo que es un ayuntamiento pequeño, nada que ver con Santander, claro. En este caso 8.000 y pico habitantes tiene. Que también ahí, por ejemplo, tienes que priorizar. Igual no puedes mantener de repente todo, tienes que priorizar. Pero yo, por ejemplo, es que veía una cosa y es que yo creo que tenemos que ser lo más honestos posible y más en estas cosas. Yo llego al ayuntamiento y hay 2 piscinas. 2 piscinas. Sí, recuerdo haberte escuchado. Entonces, 2 piscinas, muy bien. El día que les dieron una subvención para hacerlas, muy bien. Pero es que luego tienes que tener socorristas, luego tienes que tener personal, luego tienes que tener mantenimiento y luego tienes que tener el gasto que genera la piscina, tenerla abierta en esos meses de verano. Que está muy bien, es un servicio que está muy bien para los ciudadanos. Ahora bien, como responsables políticos, como responsables públicos, tenemos que priorizar dónde destinamos el dinero que es de todos los ciudadanos. Y si para 8.000 vecinos hay que tener 2 Si para 8.000 vecinos igual había que preguntarse eso antes de hacerla. Claro, una vez que está abierta, ¿qué haces? ¿La cierras? ¿Y tiras el dinero? Pues no puede ser. Pero claro, eso ya te está... que partes con una situación en que todos los presupuestos tienes que guardar una partida muy importante para el mantenimiento de ambas. Claro, entonces ya no puedes destinarlo igual al mantenimiento de no sé qué parque que hace falta en no sé qué otro sitio. Y luego parques, ¿cuántos necesitamos? ¿Necesitamos 3 en cada pueblo? Pues a lo mejor no. Igual tenemos que tener 1 en cada pueblo. No tiene nada que ver con Santander esto, ¿eh? Sí, Santander es otra historia. Por el volumen, por el tamaño y demás. Pero entonces, quiero decir, esto va de prioridades. Y lo que no puede ser es que por hacerte fotos para cortar una cinta y inaugurar lo que sea, a veces tonterías, pues luego pase lo que no tiene que pasar. Y yo, que por motivos obvios soy muy asiduo a los parques infantiles, pues veo como en muchos pueblos, en muchas ciudades, hay parques infantiles en todos los sitios, pero hay algunos que no están ni para que entre el niño, ¿eh? Entonces, eso no puede ser. Entonces, vale más tener menos, pero bien cuidado. Sí. Y en muy pocos casos, por no decir ninguno, pueden alegar desconocimiento. Que esa es la gorda. No pueden decir, es que no sabía, es que no me había dado cuenta. Sobre todo cuando has ido a reuniones donde los vecinos te han preguntado específicamente y te han advertido del peligro específicamente y tú has dicho, bueno, como eso forma parte de Costa Quebrada, pues ya la gobernanza de Costa Quebrada que se encargue. Oiga, ¿y quién está en la gobernanza de Costa Quebrada? Pues resulta que está el gobierno y todos los ayuntamientos afectados. Oiga, pues si usted es un ayuntamiento afectado y está dentro de
de esa gobernanza, no me diga eso que lo hagan los de la gobernanza. De verdad que es un poco de tomadura de pelo. Nos queda un minuto y le quiero preguntar a Kerwin porque va a la redundancia. Va a ser preguntada en el Pleno Municipal por el coste económico de las sentencias y reclamaciones vinculadas a recursos humanos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que el otro día, muy rápido, ¿vale? Porque me has dicho un minuto. El otro día me hicieron una entrevista y me preguntaban y me pedían lo típico esto de una palabra para describir al equipo de gobierno de Gema Igual. Y yo decía, inoperante. Pero ahora la voy a cambiar y voy a decir que es derrochador, porque cuando uno empieza a mirar las cuentas, la cantidad de dinero que se va por el desagüe, dinero, y hablamos de cantidades muy significativas. Esto, por lo que preguntamos, pues sentencias que pierde el ayuntamiento contra funcionarios o aspirantes a funcionarios o que participan en procesos incluso de promoción interna que se han llevado, que han sido mal ejecutados, que se han dejado caducar, que distintas circunstancias, tenemos conocimiento de unos cuantos de ellos. Estos aspirantes han denunciado y les han acabado dando la razón, con lo cual tiene que asumir el ayuntamiento el pago de una sí, supongo, ¿no? Sí, de indemnizaciones varias, ¿no? que conlleva costas y demás. Y por todo lo que hemos podido reunir, podemos estar hablando de casi 2 millones de euros. En algunos casos son procesos del año 21, 22, 23, que se ejecutaron mal. O sea, convocatorias de oposición que se ejecutaron mal, no contemplaban. Tuvieron que rectificar, replantearla. Perdonadme que lo cuente así un poco, pero con todas las prisas no puedo entrar tanto al detalle. Llevamos al Pleno para ver si son capaces de aclararnos las cuentas, porque, como siempre, es bastante difícil encontrar, rastrear toda la información por los canales ordinarios y por lo menos que rindan cuentas en el Pleno y que los santanderinos también sean conscientes de que cuando falta dinero para un parque, para mejorar un vial, para mejorar una dotación, pues ese dinero muchas veces se está malbaratando, se está tirando por malas praxis, o sea, o por falta de competencia mínima a la hora de ejecutar. Esto está muy relacionado con todo lo que venimos hablando relativo a personal y a la gestión de recursos humanos de Santander, O sea, que se dejan caducar procesos de oposición cuando se saben los plazos que se tienen, los trámites que hay que hacer y el margen, ¿no? O sea, que es, bueno, pues una muestra más de esa incompetencia. Bueno, pues Kerwin, muchísimas gracias por acompañarnos. Mario, muchísimas gracias. Gracias. Leticia, muchísimas Siempre un gracias. placer. Nosotros un alto del camino y, como siempre digo, las dos ya están llamando a la puerta del estudio. Mix FM.